Después de recibir numerosas críticas, tras el lamentable lanzamiento de la trilogía remasterizada, con nuevos fallos de programación, errores gráficos, y características removidas, Rockstar emitió un comunicado en el que se disculpaba por el mal estado de los juegos, y prometió corregir estos problemas mediante actualizaciones, para así llegar a sus supuestos estándares de calidad. El día de ayer, 30 de noviembre de 2021, los 3 títulos recibieron una gran actualización, siendo esta la primera que llega a las versiones de computadora, y aunque personalmente no tenía muchas expectativas, debo reconocer que sí hay una importante mejora en varios aspectos, por lo que hoy quiero darles a conocer los principales cambios que recibió la versión definitiva de GTA San Andreas, que ahora parece estar mejor encaminada. Espero que disfruten el video, y comenzamos de una vez. Una de las cosas que más disgustó a la comunidad con relación a esta nueva versión del juego, es que en su lanzamiento original, estaban ausentes las animaciones que tenía CJ, para cada uno de sus estados físicos. Pues bien, con la actualización de ayer, que es la 1.03, finalmente han corregido eso, ya que realmente no tenía sentido que el juego solo utilizara la animación de CJ estando delgado, lo que provocaba otros bugs, como que los brazos del personaje atravesaran su cuerpo cuando estaba obeso. Eso sí, todavía les falta trabajar más en este sentido, ya que aún permanece el error que hace que se corten demasiado rápido las animaciones al probar prendas de ropa. Parece ser que también escucharon los cuestionamientos relacionados al diseño de los personajes, y es que al menos al viejo Rick le devolvieron gran parte de su parecido con Morgan Freeman, como era en el juego clásico. También hicieron ajustes en el modelo de un miembro de los Families, concretamente a las variantes de número en su camiseta, pues ya no se ve el número 7 superpuesto. Y algo aún más importante por mencionar, es que aparentemente hicieron correcciones a las expresiones faciales de algunos personajes. Por el momento, solo he notado que aplicaron este cambio en la cinemática, King in Exile, aunque es posible que lo hayan hecho en otras misiones también. Así como se los mostré en un video pasado, la hamburguesa gigante de los Burger Shot no giraba, pero con esta actualización ya funciona como debería. Algo similar ocurría con el OVNI, que está al frente del bar Lil Provein. Por el momento solo han arreglado estos dos sitios, ya que las gasolineras Schumer, y la lata de Sprung gigante en el pueblito Montgomery, siguen igual. Con la salida de esta versión remasterizada, se volvió muy popular un bug que ocurría con la cámara en primera persona de la cuatrimoto, en el que si por alguna razón pulsabas los botones para ver hacia atrás, podías ver a CJ muy de cerca. Incluso yo mismo llegué a compartirlo, pero la cuestión es que este error en realidad ya estaba presente desde la versión clásica, pero ahora parece que le dieron prioridad por los memes, y finalmente lo han corregido en esta actualización. Como pueden observar, ahora funciona exactamente igual que en los demás vehículos. De hecho, ese bug con la cámara en primera persona no ocurría únicamente con la cuatrimoto, sino también con el caza, aunque en ese caso el plano estaba un poquito más alejado. Aunque este no fue tan popular, igualmente fue corregido en esta actualización. Me pregunto qué otros bugs clásicos podrían corregir en futuras actualizaciones. Otro detalle que fue ampliamente criticado tras el lanzamiento de la versión definitiva, es que las tuercas que estaban ubicadas en el techo de la tienda de donas de San Fierro, habían sido suavizadas de una manera ridícula, volviéndolas completamente circulares. Pues bien, en este parche, finalmente les han devuelto su forma original. Respecto a los efectos visuales de la lluvia, hay que mencionar que hicieron importantes ajustes en este aspecto, ya que inicialmente llegaba a obstruir la visión durante la noche, y además de eso, las gotas de lluvia dejaban de aparecer en el mar. Por otro lado, es interesante mencionar que añadieron nubes al estar a una altura considerable, aunque de todas formas no es el efecto de niebla que todos esperábamos, ya que aún se puede observar todo el mapa desde un edificio alto, e incluso podemos seguir viendo el monte Chiliad desde Grove Street. Sobre esto es importante mencionar, que se trata de una característica activable desde el menú de ajustes gráficos, por lo que si aún no ven este efecto, es muy probable que esté desactivado, ya que así viene por defecto. También le dieron prioridad a corregir el fallo que hacía invisible un puente ubicado en Flint County, que conectaba dos zonas boscosas. En la versión de lanzamiento, parece que podía verse desde ciertos ángulos, pero igualmente al intentar cruzarlo se volvía invisible. En un video pasado les mencioné que aparentemente habían cambiado algo en las propiedades de colisión,
pero por lo visto no era así. El objeto invisible del Binco también ha sido corregido. A pesar de que hayan corregido algunos objetos invisibles, todavía quedan varios por arreglar, como la barra del club de Jay-Z, y otros elementos que no tienen propiedades de colisión. Lo ideal sería que más personas reportaran estos fallos, para que así les prestaran la misma atención. Por cierto, algo que me gustaría destacar de esta actualización, es que implementaron una opción en el menú de configuración, en la pestaña de jugabilidad, que te permite desactivar el trazo blanco que rodea a los objetivos a los que les apuntes. Aún así, considero que les falta añadir un indicador que muestre la barra de salud de los personajes, como en el juego clásico. Como bien ya lo mencioné en un video pasado, esta versión definitiva en realidad está basada en la versión móvil, de tal manera que muchas características funcionan igual que en la versión del 10º aniversario. Debido a eso, la cámara cinematográfica no estaba disponible cuando recién salió el juego, pero con esta actualización ahora sí se puede usar. Personalmente quisiera que minijuegos como el billar, o el uso de las pesas en los gimnasios, retomaran la jugabilidad clásica, pero eso sí dudo mucho que lo hagan. Aún así, como mínimo, deberían implementar la emisora canciones del usuario. Aparentemente hicieron correcciones de texto en algunas texturas, como la del cartel de esta fábrica ubicada en el pueblito Blueberry. Quizás algunos lo hayan pasado inadvertido, pero había un notable error en el eslogan de la empresa. Antes del parche, en vez de la palabra min, estaba escrita la palabra moon, que significa luna, lo que rompe todo el sentido de la frase, que se traduciría así, haciendo que la vida signifique algo desde 1869. Viendo lo anterior, me pregunto si podrían llegar a cambiar también algunas texturas que tienen errores, por el uso de inteligencia artificial. Uno de los interiores del juego, que corresponde a varios pisos francos, como por ejemplo, el hotel que queda cerca al Burger Shot, donde hacemos las misiones de OG Look, tenía varios errores de iluminación, que oscurecía la habitación de guardado al girar la cámara, e incluso un mueble era invisible, aunque aparecía su sombra. Afortunadamente arreglaron este detalle en la actualización de ayer. Y ya para concluir con este video, faltaría por mencionar que el marcador rojo que aparecía exactamente en el punto central del mapa, a las afueras del pueblito Blueberry, ya no aparece, por lo que es de suponer que lo ocultaron, aunque aún me pregunto qué uso tenía exactamente, ya que en la versión clásica lo que aparecía allí, era un poste de energía. Pues bueno gente, eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, y compartirlo con más personas, ya que eso me ayudaría muchísimo. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse, y si ya lo hicieron, activen la campanita, para que no se pierdan del contenido nuevo. Antes de irme, quisiera saber su opinión acerca de esta remasterización. Después de ver lo que han actualizado, ¿consideran que puede tener mejor futuro, o definitivamente no vale la pena? Háganmelo saber en los comentarios, que yo los estaré leyendo. No tengo más por decir, así que me despido, pero espero verlos en los próximos días con otro video.